Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Qué bueno que ya estamos pues conectándonos. Hoy vamos a hablar sobre un tema sumamente interesante, así es que estamos rumbo al workshop en humanización del servicio y experiencia del paciente. Así es que vamos a tener en estos días una serie de lives con contenido pues que van a agregar muchísimo valor a cada uno de ustedes. Y en el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que tiene que ver con el retorno de la inversión para poder implementar estrategias centradas en el paciente o estrategias en gestión de la experiencia del paciente. Y me va a acompañar una persona súper especial que pues nos apoya muchísimo en estos temas, que es Nelson Rodríguez. Yo creo que ya está por ahí Nelson, y yo lo voy a ir viendo, lo voy a ir verificando. Para muchísimo por estar conectados con nosotros. De verdad que esta es una comunidad que amamos y nosotros, como siempre, nos encanta poder transmitir información y llevarles a ustedes información que les aporten. Nelson, valídame por favor si ya estás conmigo. Sí, estamos por aquí ya. Clase y saludo a todos. Y estamos aquí para pasar este buen momento conversando. Excelente, Nelson. Tú sabes que yo no te logro ver. No sé si los demás están viendo ambas pantallas. Por favor, que me validen para, para que iniciemos este conversatorio tan interesante. Valídenme, por favor, si pueden vernos a ambos. Sí, excelente. Bueno, pues, Nelson, yo creo que es importante que entremos en materia de una vez. Nosotros, como decía, vamos a realizar una serie de live, vamos a estar todos los miércoles hasta que realicemos el workshop. Estos live le estamos llamando rumbo al workshop de humanización del servicio y experiencia del paciente. Y hoy vamos a hablar sobre el retorno de la inversión. Entonces, antes que nada, me gustaría también presentarte, porque no todo el mundo dentro de la comunidad te conoce. Tú has estado muy en contacto con los participantes que regularmente realizan los talleres de gestión de costos y demás, y obviamente acompañándonos también en algunas de nuestras consultorías en estos temas financieros. Entonces, bueno, pues Nelson Rodríguez es especialista en auditoría y control de gestión, con una sólida experiencia en gestión de costos y presupuesto, y él pues es experto en implementación también de herramientas de inteligencia de negocios y de análisis financiero. Entonces, Nelson, yo quisiera hablar un poquito contigo sobre el impacto de este tema de la gestión de costos. Yo siempre he dicho en diferentes escenarios que la gestión del paciente o la experiencia del paciente hay que gestionarla, que hay que planificarla, y debería ser parte incluso importante de hasta de un proceso de planificación estratégica que se lleve en cualquier tipo de organización. Ahora, a mí me gustaría saber en tu experiencia, ¿esa es la realidad? O sea, la gente realmente, los líderes, se están tomando el tiempo para planificar a nivel de presupuesto todo lo que tiene que ver con estrategias centradas en el paciente. Eh, Primeramente, muchas gracias, Kenia, por esta oportunidad y haciendo como prueba de si me escucho. Yendo, digamos, como tú bien dices, en materia, bueno, tenemos varios escenarios, tenemos varias realidades. En sentido general, podemos decir de que no se está tomando necesariamente, no se le está viendo el punto de vista estratégico, el diseñar un plan sobre la experiencia de los pacientes. ¿Por qué te lo digo? Sucede que en nuestro sistema de salud de la República Dominicana, aún ya que la normativa tiene ya prácticamente 20 años, o más de 20 años, siguen habiendo muchos desafíos, siguen habiendo muchas barreras, siguen habiendo muchas situaciones, y los centros de salud se enfocan principalmente en tratar de sobrevivir, ¿verdad? Y lo que le llega más rápido es tratar de mejorar la infraestructura, mejorar la capacidad técnica, tener, digamos que, herramientas técnicas para poder, digamos que, generar un valor agregado. Cuando hablo de herramientas técnicas, te hablo, por ejemplo, de los equipos médicos, eh, el área médica tratando de
involucrarse, digamos que en educación científica para hacer nuevos protocolos, pero esa parte de la experiencia, aunque hay una tendencia de que ya está tomando forma y por eso estamos aquí, porque entendemos su valor, no está todos los días la comunicación de los líderes de diferentes instituciones. Así es, y tienes mucha razón. Regularmente las instituciones se preocupan mucho por ese valor, digámoslo así, científico, por aportar mucho conocimiento en lo que tiene que ver con la parte de gestión clínica. Hay un enfoque muy alto, muy elevado, en poder garantizar, por ejemplo, equipamiento con alta tecnología y demás, que eso es muy importante porque obviamente cuando no lo tenemos impacta de manera significativa la experiencia del paciente, pero en términos de estrategias que hay que diseñar realmente para que el paciente cuando vive el proceso de atención, pues sea un proceso positivo. Regularmente lo que vemos como tendencia es que no se tiende a invertir, no se tiende a planificar esa inversión. Como te comento, que al día de hoy siguen habiendo muchos desafíos, como tú bien mencionas. Fácilmente el día a día de nuestros líderes está en, tenemos que cambiar un equipo, tenemos que implementar ahora transformación digital, tenemos nosotros que eficientizar, digamos, que los resultados, tenemos que negociar con las ARS, pero no que se planifica, como tú bien mencionas, no se planifica esa ruta de la experiencia, ni se identifican todos esos recursos que se necesitan para hacer de esa propuesta de valor una realidad. Así es, definitivamente. Ahora, yo quisiera saber, por ejemplo, cuando nosotros nos dedicamos a planificar la experiencia del paciente, obviamente eso nos trae grandes resultados y vemos un impacto significativo en la retención de los pacientes. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios, esas ventajas que tú pudieras mencionar de nosotros realmente tomar en cuenta la planificación en la parte del presupuesto, por ejemplo, para poder invertir en estrategias centradas en el paciente? Muy bien. Hay un dicho que dice que en el sector salud se basa mucho en el boca a boca, ¿verdad? Y ese boca a boca, digamos que su origen es la experiencia. Porque el paciente, cuando hay una adecuada estrategia y los flujos están, digamos que ahí, cuando todo eso se hace, el paciente se vuelve un promotor de su marca. Entonces, así es, cuando ya existe una planificación, o sea, cuando ya el centro o cualquier institución define su propuesta de valor, cómo va a competir, y dentro de esa definición del plan estratégico, ¿verdad? Y dice, bueno, tenemos que garantizar, digamos, que nuestros clientes, nuestros pacientes, se salgan con esta sensación y se orquesta todo el flujo del proceso orientado a garantizar la estrategia. Cuando eso se logra, el propio paciente se convierte en un promotor de tu marca. Exacto. Lo que quiere decir que al final eso genera, obviamente, aparte de retención, lealtad del paciente. Y lo que nosotros siempre medimos, ese indicador que nosotros siempre medimos, que es el famoso Net Promoter Score, el NPS, pues obviamente se ve elevado por el nivel de recomendación, ¿verdad?, de los pacientes cuando viven una experiencia positiva. Ahora, en tu experiencia, por ejemplo, ¿es mucha la inversión la que hay que hacer cuando se implementan estrategias, por ejemplo, centradas en el paciente? ¿Cuáles son, digamos que cuáles son esas áreas donde tú entiendes que se genera un impacto? Por ejemplo, yo sé que las áreas que están muy relacionadas con el tema de procesos y gestión de los tiempos de espera, que es un dolor de cabeza en la mayoría de los centros de salud, pero hay soluciones para eso. Correcto. Yo diría, primero, la primera inversión que tiene que hacer una institución de salud es generar una conciencia clara de lo que implica, digamos, que una experiencia del paciente, una humanización de servicio. O sea, para nosotros poder gestionar y garantizar, digamos, que los objetivos del negocio, de primero entender que tenemos que satisfacer a los pacientes, que tenemos que tener niveles, digamos, que adecuados del NPS, como tú bien mencionas. Lo primero es que tenemos que asegurar que tanto los directivos como toda la compañía respire, digamos, que esa filosofía de servicio. Eso es lo primero, lo neurálgico es eso. Ya cuando tenemos
claridad, y eso no es necesariamente tan costoso a nivel, digamos que de un presupuesto institucional. De crear esa Darle cultura, ¿verdad? capacitación, exacto, darle capacitación, primero ese sentido, primero tener esa cultura, es lo primero. Entonces ya cuando tenemos, como tú bien mencionas, ese deseo de garantizar, tenemos eso en nuestro ADN, como tú bien mencionas, ya hay soluciones, ya hay herramientas que nos ayudan a nosotros a tener un flujo adecuado. Ya hay sistemas, que eso lo podemos ver, ya hay herramientas, por ejemplo, ahora en la transformación digital, la integración con el WhatsApp, la integración con el flujo de trabajo, la conexión de nuestros sistemas, eficientizar los sistemas. Inclusive la experiencia, cuando tenemos claridad de eso, motivamos a que las ARS, digamos que se integren para garantizar de que su afiliado y mi paciente tengan el menor tiempo de espera. Claro, totalmente. Y adicional a eso que menciona, hasta el mismo tema de inteligencia artificial que hoy en día está muy en boga, ¿verdad? Y que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos, diríamos que en los últimos años, yo creo que después de la pandemia, aunque ya tenemos varios años que se está hablando de inteligencia artificial, pero vemos cómo en estrategias que están orientadas a mejorar la experiencia del paciente se comienza a utilizar, sobre todo con la parte que tiene que ver con asistencia de los canales, por ejemplo, no asistido y demás. Exacto. Exactamente. Adicional, obviamente, a que viene a apoyar también todo el tema de, incluso de toma de decisiones a nivel clínico. Bien, ¿cuáles serían ese impacto, por ejemplo, que tú pudieras como que mencionar de no aplicar estrategias centradas en el paciente por temor quizás a esa inversión que yo debo de hacer? Porque muchas veces cuando tenemos que tomar decisiones de mejoras en procesos, de mejoras en la estructura, incluso cuando debemos de tomar decisiones que interviene hasta con el incremento de la capacidad de respuesta, hasta con tema de contratación de personal y demás, porque de repente el volumen que yo tengo es muy elevado para la capacidad que tengo de resolución y quizás implica que yo tenga que contratar hasta más colaboradores como parte de las estrategias. Regularmente los tomadores de decisiones son un poquito, digámoslo así, que tímidos o cautelosos porque lo ven como un gasto. Sin embargo, eso obviamente repercute en la experiencia, repercute en los niveles de satisfacción y demás. O sea, ¿cuáles son esas, digamos que ese impacto, cuál es el impacto que tiene el no tomar decisiones y no hacer esa inversión y ver eso como un gasto? Bueno, el primer impacto es que tú comienzas a perder clientes. Por ahí comenzamos, ¿verdad? Automáticamente tú no tienes una buena estrategia de experiencia de clientes. No solamente tú pierdes el que se va con una mala sensación, sino que ese, que podríamos decir utilizando el NPS, ese que quedó como un detractor de la experiencia, o sea, que fue verdad en menos de 4 puntos, ya ese comienza a hablar de manera negativa sobre tu marca, sobre tu empresa. Y la tasa de crecimiento de la empresa se va a mantener muy orgánica, va a ser como digamos, la inflación. Y la tasa histórica, mira, siempre crecemos 4% todos los años. Y tú tienes una adecuada experiencia de paciente y tú garantizas, siendo verdad, digamos que ambicioso, que el 95% de tus pacientes salgan contentos con un EPS de 10 puntos, que salgan a promover tu marca, ahí se ejecuta un efecto multiplicador. Porque ese paciente, cuando un familiar tenga una situación, va a hablar, no, mira, el centro que tú tienes que ir es a donde yo voy, es donde mi médico. Y ya automáticamente el familiar o el paciente le dice al familiar, el familiar vuelve también y le dice, si tú no haces eso, tú estás perdiendo, digamos que una alta tasa de mercado, le estás dando la oportunidad a que otros prestadores también puedan aprovechar esa deficiencia tuya. Y si nosotros no aumentamos en los volúmenes que deseamos, entonces los resultados institucionales van a caer. Realmente vamos a perder mucha plata, en el buen sentido de la palabra, porque todos los pacientes que entran nuevos, digamos, que no salen a referir mi marca. Así es. Nelson, ¿y qué papel juegan los empleados y la cultura como tal de la organización, ¿verdad? En la generación de ese retorno de la inversión.
en lo que tiene que ver con la experiencia del paciente. Bueno, como mencionamos ahorita y tú vas en la misma línea, o sea, todo al final somos la marca. O sea, cuando la institución se enfoca y se embarca en un proyecto de estrategia de pacientes, todos, en la experiencia del paciente no hay jerarquía, en el buen sentido, porque es un tema del trato, es mucho de la parte humana que se ve en la experiencia. Cuando nosotros como colaboradores ya estamos entrados en la cultura de experiencia de paciente, nosotros todos nos volvemos del área de servicio, porque si vemos un paciente que tiene una situación, uno se le acerca, y uno se le acerca y le da la orientación a ese paciente, y ese paciente siente la calidez del servicio. Entonces, en esa línea, todos somos responsables de la experiencia de nuestros pacientes, que son nuestros clientes, sin importar la posición que estén, porque todos estamos contribuyendo a que el paciente, que mañana pudiera ser yo mismo en un centro de salud, hoy soy colaborador, mañana soy paciente. Cuando tenemos esa sensibilidad, todos nos preocupamos porque cualquiera que entre en las puertas, cualquiera que entre en una emergencia, cualquiera que esté en una cama, reciba la mejor atención, porque de esa manera garantizamos que mañana, cuando a mí me toque o a un familiar mío le toque, también tenga una bonita experiencia. Sí, definitivamente. Y como tú dices, eso tiene que ser parte de la cultura realmente de la organización, porque no hacemos nada. A veces cometemos mucho el error concentrar el tema de la generación de experiencia en las áreas de servicio. O en el área netamente clínica, por ejemplo, la atención del médico, de la enfermera. Sin embargo, todo aquel que tiene contacto directo con ese paciente o con ese usuario, el paciente, su familia y demás, pues obviamente me va a impactar la experiencia. Eso debe ser parte de una estrategia organizacional y debe de ser parte también de que se vaya generando y se vaya creando esa cultura. Por ejemplo, ¿cuáles son las áreas donde tú entiendes que hay que realizar una mayor inversión para poder implementar estrategias orientadas a lo que tiene que ver con experiencia del paciente? Ahorita hablamos... Cuando hablas de personal o de área dentro del Las áreas en sentido general dentro de una entidad. Ahorita hablábamos, por ejemplo, o de los procesos. Ahorita hablamos, por ejemplo, de uno que impacta de manera significativa, que es el tema de los tiempos de espera. ¿Qué otros procesos o qué otras áreas tú, en base a tu experiencia, tú entiendes que es donde regularmente le tenemos como que poner ese ojo para poder impactar y poder, digamos así, invertir, ya sea en tecnología, ya sea en reingeniería de procesos o en personas, en las personas, para poder mejorar la experiencia? Muy bien. Yo diría que la primera decisión es en las personas. Y cuando hablo de las personas, no necesariamente aquellas que tienen un contacto directo con los pacientes, con el personal de servicio, los médicos. Si uno hace un mapa de la experiencia, el primer contacto de un paciente es en el parqueo. Y ya a partir de ahí nosotros tenemos que asegurar que todas las indicaciones, o sea, todos los letreros de la institución le garantizan eso. Luego de que yo hago esa inversión en la persona, en las guías, ¿verdad? Entramos a la parte de la digitalización. Es muy importante. Y voy a explicar por qué. Al día de hoy generamos mucha data. Y tenemos que asegurar que escuchamos al paciente. O sea, nosotros tenemos que hacer inversiones en tecnología que nos permitan a nosotros escuchar lo que dicen nuestros pacientes. Y eso se logra con la digitalización de ciertos procesos, en el caso de los tiempos, en el caso de herramientas que nos permitan medir, digamos, cómo se sienten los pacientes en cada etapa del proceso de atención, desarrollar software, porque también tener una persona que envíe encuestas no necesariamente es efectivo, porque vamos a ir a muestras, sino también invertir en soluciones que nos den ese resultado. Y también, y ya que estamos entrando en la parte financiera, poder integrar toda esa información que se genera en una empresa, la cita, los servicios, los procesos, los precios, los costos, para poder hacer un dashboard, vamos a llamarlo así, en donde me permita a mí medir cuántos pacientes, la relación entre un NPS alto con los resultados que yo estoy teniendo, y también de saber con nuestros clientes por qué usted llegó aquí. O sea, eso hay que medirlo también, para saber si llegó por un referimiento, llegó
hacer una página. Entonces yo diría Claro. una palabra que son dos punteros. Personas, como tú bien dices, cuando yo voy escuchando a mis pacientes, buscar la manera de corregir lo que tú mencionaste recientemente, de que el flujo que nosotros tenemos no solamente responda a un punto de vista de control de la seguridad social, sino que también responda a las demandas de nuestros pacientes con ciertas reingenierías, y también para que eso se mantenga, hacer inversión en digitalización y tecnologías de análisis. Claro, que en este momento, señor, eso es fundamental, sobre todo cuando las instituciones manejan volumen, porque no es lo mismo, por ejemplo, un centro de salud o una institución, una farmacia, que maneje, por ejemplo, poco volumen de pacientes. Bueno, y de repente yo veo 20, 30, 40, 50 pacientes, a una institución, a un centro o cualquier tipo de entidad que ya maneje volumen, que maneje 400, 500, 1000, 2000 pacientes, donde realmente la parte de la digitalización, el sistematizar el proceso de atención, eso es vital. Incluso en los canales no asistidos que se están utilizando tanto ahora en estos últimos años, o sea, eso es fundamental y eso genera un impacto importantísimo en lo que tiene que ver con experiencia del paciente. Algo tan sencillo que a veces quizás no le damos tanto valor, el mismo tema, por ejemplo, de las redes sociales, donde la gente tiende a hacer sus primeros contactos a través de una plataforma digital antes incluso de llegar a recibir una atención, y a veces no se le dedica no se invierte, ¿verdad?, en tener un buen servicio detrás de esa plataforma, que usualmente yo agregaría ahí también la parte de la omnicanalidad. O sea, no necesariamente tú invertir en tener diferentes canales, sino garantizar de que todos esos canales se comunican. Porque exacto, incluso a veces el primer contacto de nuestro paciente puede ser el WhatsApp, por decir algo, que ya eso es la tendencia al día de hoy. Pero si ese paciente cuando llega a nuestras instalaciones siente de que ya no lo estaban esperando, que hay una desconexión entre la persona que habla por el WhatsApp y la persona que lo está atendiendo, entonces se va a sentir como que ¿para qué invertir mi tiempo escribiendo a WhatsApp? exacto. A veces no hay coherencia, incluso hasta en el mismo tema del flujo de las informaciones. Me dicen una cosa por un canal y cuando llego me dicen algo totalmente distinto. Yo recuerdo, bueno, yo hice una certificación hace un tiempo de una norma que se llama COPC, que es una norma para gestión de la experiencia del cliente, y una de las cosas en la que ellos hacen muchísimo énfasis y está estipulada en los estándares es precisamente tu poder garantizar la coherencia, ¿verdad?, en todo el flujo y en todo el proceso de atención en las diferentes áreas que se comunican al final y que tiene que proveer, por ejemplo, una misma información para poder garantizar que esa experiencia sea, pues, positiva. Entonces, Nelson, vamos a ver, en el workshop específicamente, el workshop que es el sábado 15 de junio, ahí tú nos vas a mostrar cómo realmente podemos de manera efectiva, pues, medir el retorno de la inversión cuando implementamos estrategias centradas en el paciente. Ahí en ese workshop vamos a ver desde el punto de vista que tiene que ver con el área de finanzas, cuáles son, digámoslo así, esa estrategia que me van a generar un impacto en el área financiera, que yo debo de planificar, que debo de hacer algún tipo de inversión, pero cómo yo voy a medir realmente esa inversión. Entonces, antes de llegar ahí, antes de llegar al taller, si tuviésemos que sintetizar en 3 pasos, todo lo que yo debería de comenzar a realizar desde ya, creo que es importante irles recomendando a la comunidad que es bueno que vayan pensando en función del servicio que ofrecen, cuáles son esas estrategias que actualmente necesitan ir implementando, en las que necesitan ir pensando, que van a generar un impacto positivo en la experiencia del paciente. Obviamente en el workshop vamos a hablar de múltiples estrategias que es importante que nosotros podamos implementar y que podamos garantizar, pero adicional a ir midiendo o a ir identificando esas estrategias, creo que uno de los segundos pasos que debemos ir dando es ir identificando cuáles de ellas van a requerir algún tipo de inversión en presupuesto, porque a veces hay cosas que nosotros podemos perfectamente implementar que me van a generar un impacto y que no necesariamente van a requerir una inversión financieramente hablando. Entonces, ese día, pues obviamente el día del workshop,
tú nos vas a enseñar cómo nosotros vamos a poder medir de manera efectiva el retorno de la inversión, ¿verdad? Pero además, en cuáles áreas específicamente nosotros pues podemos implementar estrategias para maximizar ese retorno de la inversión, porque hay estrategias que cuando yo las implemento me voy a dar cuenta de que de repente, bueno, vamos a hablarlo de manera clara, de manera llana, invertí $1.000.000 en esta estrategia, pero realmente el no tenerla, o sea, ¿cuál era el costo de oportunidad? Yo quisiera también que tú me hables un poquito de eso, porque a veces somos temerosos para invertir en algo y nos centramos mucho en lo que me va a costar y no nos hemos centrado en cuánto me cuesta a mí no tener esa estrategia implementada. Entonces vamos a hablar de todo eso en el workshop. Exacto. Ahí me voy a ir a un libro que se llama Los lenguajes del amor, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede en nuestra experiencia? Que normalmente el personal de servicio no tiene, digamos, que las informaciones para poder presentarle a la administración cómo se mide la experiencia en el lenguaje que ella entiende que es el lenguaje monetario. Entonces, en este workshop, como tú mencionas, vamos a hablar de la metodología para nosotros poder medir al corto y a largo plazo cómo esa inversión que se está haciendo en estrategia repercute en los resultados de la institución. De antemano, como tú bien mencionas, tenemos que tener apertura. La primera apertura que yo le diría, todos los aspectos que son culturales en una institución, los resultados no se ven al corto plazo, se ven al mediano y largo plazo. El no hacerlo, como ya hemos mencionado en esta pequeña conversación, no nos va a permitir crecer en los niveles que queremos. Entonces sí hay un costo de oportunidad. No hacerlo nos limita la cantidad de nuevos pacientes, nuevos clientes que ingresan a nuestras instituciones. Entonces, de antemano, tener muy claro de que hay que invertir en las personas, hay que hacer la estrategia, hay que ver cómo revisar los flujos, cómo crear los protocolos para que todos, ante un mismo hecho, respondamos de la misma manera. Eso tenemos que buscar la manera de integrar nuestro sistema de calidad. Estandarizar nuestras respuestas. Muy importante la estrategia de retención a nuestros colaboradores, porque si nosotros cuidamos bien a nuestros colaboradores, que son nuestro primer cliente, ellos se van a asegurar también de cuidar a los clientes que lleguen, porque uno da lo que tiene. Si uno se siente feliz, uno da felicidad. Entonces, ahí tenemos Totalmente. Y antes de que tú continúes, Nelson, yo creo que una de las principales estrategias en las que debemos pensar que impacta de manera definitiva el tema de experiencia del paciente es en una estrategia orientada a los colaboradores. Incluso cuando se trabaja todo este tema de experiencia del paciente, siempre pues parte de las estrategias van a generar y van a ir dirigidas a los colaboradores, porque como bien mencionas, al final quien me produce el contacto, quien me produce la experiencia es quien tiene contacto directamente con ese paciente. Entonces, a veces nos centramos mucho en definir estrategias hacia el público externo, hacia el paciente y a su familia, que eso es obviamente vital también, y nos olvidamos entonces de uno de los clientes más importantes que nosotros tenemos, que es el mismo colaborador, que al final es el que me va a producir esa experiencia. Y que como tú bien dices, si el colaborador no se siente identificado, si el colaborador no se siente motivado, no se siente bien, no se siente valorado, y si adicional a eso yo no le proveo las herramientas, las técnicas para que desarrolle adecuadas habilidades, obviamente me va a generar un impacto. Correctamente. Incluso yo diría también que tenemos que crear una estrategia de apertura. Me refiero a que también le demos carácter a lo que nos dicen nuestros colaboradores. Algo bastante importante en instituciones disruptivas, que es un nuevo término, los startups, es que prestan mucha atención al detalle, prestan mucha atención a ese personal y a lo que dice ese personal sobre cómo se van sintiendo nuestros pacientes. Entonces, ahí yo entendería que parte de la cultura y de los desafíos que tenemos a nivel de salud es romper las barreras de las quejas. Al final, las quejas son oportunidades de mejora. Totalmente. Como administradores y líderes tenemos que aprender, más allá de como lo podamos sentir por un maltrato, identificar esa oportunidad de mejora, pero también darle la oportunidad al colaborador y la apertura de que, aunque él diga que algo pasó mal, no se sienta intimidado.
Entonces, ahí tenemos que ver, crear una estrategia para que estos colaboradores se motiven a decir cualquier área de oportunidad, cualquier queja, y la expresen ellos primero, para entonces sobre eso, digamos que ir fortaleciendo nuestra estrategia de experiencia de pacientes. Del paciente, totalmente. Entonces, ya para ir cerrando, a mí me gustaría que nuestra comunidad, pues, si tiene preguntas, si tiene dudas, que las pueda plantear para que les vayamos respondiendo. Así es que aprovechen a Nelson y si tienen alguna inquietud, por favor, pueden escribirla ahí en el chat. Recordarles que el sábado 15 de junio nosotros tenemos el workshop en humanización del servicio y experiencia del paciente. Va a ser un evento sumamente interesante que vamos a llevar a cabo en el Hotel Real Intercontinental. Va a ser un evento de 9 de la mañana a 5 de la tarde, donde vamos a durar un día completo abordando diferentes temas relacionados con la parte de humanización del servicio, todo lo que tiene que ver con creación de estándares de atención. Vamos a hablar ahí en ese workshop sobre la gestión de procesos y cómo impacta en la experiencia del paciente. Vamos a tener una experta hablándonos también sobre todo lo que tiene que ver con el diseño de espacios que generan bienestar en la experiencia y que generan un impacto tanto en el paciente como en el colaborador también. Vamos a tener ahí pues un conferencista también que nos va a hablar sobre las mejores prácticas de hospitales internacionales para la gestión de la experiencia del paciente, y obviamente Nelson nos va a estar abordando el tema que tiene que ver con estrategias que puntualmente pues debemos de tomar en cuenta y que debemos de implementar, pero que obviamente debemos de planificar a nivel de presupuesto porque generan o tienen algún nivel de inversión, pero sobre todo cómo yo calculo el retorno de la inversión. O sea, él nos va a enseñar ahí cómo calcular en función de las estrategias que estemos implementando el retorno de la inversión para poder garantizar eso y para poder vender eso también hacia lo interno, y sobre todo para también poder dimensionar cuál es el costo de oportunidad que tiene el no implementar esas estrategias, para que botemos un poquito quizás el miedo y que sepamos sobre todo, adicional a calcular, que sepamos sobre todo también pues mostrar como que el mapa completo, la realidad de cuál es el costo de oportunidad. Y vamos a ir a presentar y vamos a hacer todo un ejercicio sobre el diseño de mapa de la experiencia del paciente, o sea, mostrar la ruta completa desde el proceso de entrada hasta el proceso de salida, cómo se diseñan estrategias y cómo sobre todo yo puedo implementarlas en mi institución, cómo puedo implementar esas estrategias centradas en el paciente que me puedan producir esas experiencias positivas. Hoy en día, como sabemos, déjenme ir revisando a ver si tengo alguna pregunta. Como sabemos hoy en día, el tema de experiencia, la experiencia del paciente está considerada como un indicador de calidad en salud, y las instituciones que no están trabajando en implementar experiencia del paciente, lastimosamente, se van a quedar desfasadas. Ya nosotros sabemos que, por ejemplo, aquí en República Dominicana estamos trabajando para ir moviéndonos y ir creciendo todo lo que tiene que ver con turismo de salud, y ya los diferentes centros de salud también pues han ido entendiendo que cada vez más el sector se ha tornado mucho más competitivo. La industria de la salud cada vez más está más competitiva, y lo que tiene que ver con captación de pacientes, con captación de clientes, con captación de afiliados, no importa el rubro en el que te estés moviendo dentro de la industria de la salud, va a requerir de planificar de manera consciente las estrategias que impactan la experiencia del paciente. Así es que pues yo te motivo a que te inscribas en este workshop, a que te unas con nosotros. Va a ser un evento que definitivamente le va a agregar muchísimo valor, donde vamos a tener 5 conferencistas compartiendo información súper valiosa, pero sobre todo información que es implementable, que para nosotros es muy importante que podamos tener, dar herramientas que realmente ustedes puedan implementar en el proceso de atención en el día a día. Así es que, Nelson, muchísimas gracias. No sé si quieres aportar algo más. No, realmente agradecerle a todos, y como hemos mencionado,
es un gran momento para poder, digamos, que integrar. En la parte que a mí me toca, quedo con la tarea de brindarle esas herramientas para que puedan hablar con su administración y puedan ver de que implementar estrategias centradas en el paciente, garantizando, digamos, que una experiencia adecuada realmente contribuye de manera significativa a aumentar, digamos, que el retorno de la inversión, aumentar las utilidades de la institución y por ende agregarle valor a toda nuestra parte interesante. Cuando Así trabajamos es, con experiencia, todos trabajamos primero con una actitud adecuada, pero todos vemos los resultados. Y esos resultados es lo así que vienen a es. nosotros. Así es, Nelson. Dice Yudelit García, que sí tiene una pregunta. Gracias, Yudelit. ¿Cómo medir? Aunque yo dije, bueno, que tú vas a mostrar todo eso en el workshop, así que vamos a invitar a Yudelit a que nos acompañe al workshop, pero ella sí pregunta cómo medir en términos económicos el retorno de la inversión en las estrategias del cliente. Muy bien, primero tenemos, como bien dijo Kenia, tenemos que definir primero el NPS, ¿verdad? Tenemos que saber nuestro índice de recomendaciones. Pero hay otro indicador que lo vamos a ver más detalle, que es el Lifetime Value, en donde vamos a ver cómo se integra el NPS con ese Lifetime Value, pero cómo ese valor, ese indicador, también se relaciona mucho con las contribuciones que nos hacen cada paciente. Eh, y quizás adelantándome un poquito, tenemos que saber no solamente lo que le facturamos por paciente, sino qué tanto nos cuesta cada atención. Y sobre ese Exacto. indicador, entonces, comenzar a medir, digamos, cuál es el aporte que nos hace una estrategia de experiencia con un NPS que nos impacte el lifetime value para nosotros saber a largo plazo, digamos, que cuánto nos genera. Así es, excelente, Nelson. Entonces, bueno, el día del workshop vamos a presentar una serie de indicadores que hay que medir y cómo se puede medir para realmente poder obtener, digámoslo así, ese retorno de la inversión, para tener garantía de que yo estoy realmente, de que me está funcionando, de que me están funcionando esas estrategias. ¿Cuándo es? Y el lugar, bueno, mencionaba que el workshop de humanización del servicio de experiencia del paciente será el sábado 15 de junio en el Hotel Real Intercontinental de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Pueden inscribirse entrando a nuestra página web. Si lo quieren hacer ahora mismo, lo pueden hacer. O sea, pueden inscribirse a través de nuestra página web, pueden pagar a través de la misma página. Hay diferentes métodos de pagos. Pueden escribir a nuestro Instagram, que está aquí, ¿verdad? Por donde estamos ahora mismo comunicándonos. Pueden escribir un mensaje directo, pueden dejar sus números de contacto y desde la oficina en el día de mañana, pues estaremos en contacto con ustedes. Así es que nada, señores, muchísimas gracias, Nelson, por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes y nos vemos el próximo miércoles en otro live que tendremos con otro de nuestros conferencistas. Así es que bendiciones para todos.